Hola, soy el pastor Vladi y en esta oportunidad miraremos el estudio de los amigos y el paralítico. Bienvenidos. Como es siempre mi costumbre, estamos muy contentos de darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde y vamos a pedir la guía del Señor para que de una vez podamos entrar en materia. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor y te damos gracias porque has permitido que nos reunamos nuevamente en este lugar o en estos lugares. Pedimos que nos hables de tal manera que podamos conectar tus verdades gloriosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos hecho una pausa en el estudio verso a verso y hoy queremos retomarlo, solo que antes de retomarlo quisiera hacer una última mención de los conceptos que hemos ido viendo en las últimas semanas. Así que para ello me remito al primer versículo del Evangelio, Marcos 1:1, el cual dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y este versículo ya llega cargado de tanta verdad teológica que a su vez muy importante que conectemos. El principio es una alusión al Reshit, o la primicia, una referencia inequívoca al Jesús de Génesis capítulo 1, es decir, una referencia de que Jesús es el Reshit del Génesis capítulo 1. El Evangelio, es decir, el anuncio del que es bueno, o sea, el anuncio de Dios, o sea, el anuncio de Jesús. Siguiente, Jesucristo. Jesucristo es una palabra compuesta que viene del hebreo Yehoshua, Jesús, y Hamashiach, Cristo, o el Mashiach, el Mesías. Literalmente quiere decir YHWH, salva, o sea, es un nombre teofórico y lo encomendó en el ungido, o sea, en el Cristo, en el Mashiach, para salvar. Seguimos con la expresión el reino de los cielos, y esta se refiere a la, valga la redundancia, expresión mínima o disminuida de Dios, lo de Dios que sí podemos conocer. Hijo de Dios es la siguiente. No tiene nada que ver con biología, no tiene nada que ver con engendrar, sino es un nombre teológico que se refiere al heredero de la divinidad, al heredero de la divinidad, al heredero de Dios, a lo visible de Dios. Hijo del hombre, que dicho sea de paso fue el título que me parece que Jesús más usó refiriéndose a sí mismo, y esto quiere decir el heredero activo, es decir, el que reparte la herencia del reino de los cielos. Y por herencia, primero que nada, la salvación, las promesas. El anciano de días, Jesús antes de tomar la forma disminuida, el anciano de días. El Abba, el conjunto de promesas, el conjunto de procedimientos, la condición ideal, la Torá y los profetas que el anciano de días, antes de disminuirse, enunció, pronunció, que salieron de su boca, y que es la constitución que rige en los cielos. Cuando el anciano de días se disminuyera y viniera a la tierra, él estaría sujeto a esta instrucción, a esta constitución, y a eso es lo que él le llamó Abba. Y bueno, también hablábamos del concepto de Dios, que bien puede referirse a un título, o puede referirse a un cargo, o se puede estar refiriendo a la divinidad, y por eso es importante entender qué es lo que está sucediendo. Y ahora sí, vamos entonces a iniciar
la historia en Marcos capítulo 2 y yo le he llamado los amigos porque juegan un papel trascendental y el paralítico. Y vamos a leer, la Reina Valera Antigua dice así en el versículo 1. Entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en una casa. Capernaum, Kefarnaum en hebreo, es una palabra compuesta que quiere decir la aldea de Nahum, y Nahum viene de la palabra consuelo, que a su vez viene de una raíz que quiere decir reconciliación. Este lugar se encontraba al norte de Israel, en la región de Galilea. El Galil se dice Galilea en hebreo, al norte, como es dicho. Y cabe mencionar que en este lugar el Señor, más que enseñar, aunque sí enseñó mucho porque Él enseñó a donde quiera que fue, pero la mayoría de sus milagros toman lugar en el norte, en la región de Galilea. Al final del versículo dice que Él estaba en una casa. Dice solamente en casa y por eso lo hemos interpretado en una casa, para hacer una distinción de que no se refería a la de Él, puesto que la de Él estaba en Nazaret, que es de donde Él era originario. Versículo 2 dice: luego se juntaron a Él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Aquí ya hemos tratado de traducir directamente desde el griego para que nos vayamos formando una idea de a qué es lo que ya se va refiriendo. Pero yo quiero que usted se imagine la casa. Esta escena es muy importante que pongamos nuestros sentidos. Es una casa. ¿Cuántas personas caben en una casa? Está abarrotada y luego dice que Él les predicaba el logos, es decir, la palabra. O sea, la palabra de Dios. La palabra, vale la redundancia, predicar es equivalente a la palabra que en la escritura hebrea es la palabra dabar. Quiere decir anunciar, comunicar, transmitir un mensaje. También quiere decir transmitir asuntos. Él empezó entonces a dar un mensaje, a comunicar, a enseñar, a hacer una correcta interpretación de qué cosa le estaba transmitiendo, de logos. Y aquí está con artículo. Es decir, Jesús está hablándoles su palabra. Y es muy importante cuando nosotros empecemos a estudiar concienzudamente el Evangelio, que conectemos que no está hablando una palabra nueva que Él ha venido y que no sepamos. Es decir, Él no trae un mensaje nuevo. Él está enseñando la palabra que está escrita. Él está enseñando la Torá y los profetas, los salmos, el Pentateuco. Es lo que está enseñando, pero le está dando una interpretación que hasta ese momento en Israel no se veía. Él está entonces interpretando su propia palabra. Está, por así decirlo, está interpretando el Abba, lo que ha quedado escrito, lo que es revelado, que las personas pueden comprobar. ¿Por qué razón lo está haciendo? ¿Por qué razón Él está abriendo este canal para sus interlocutores? Porque en Israel, que había muchas facetas que predicaban supuestamente la palabra de Dios, nadie le estaba dando la interpretación correcta. Y eso es precisamente lo que Él ha venido a hacer. Él vino a llenar, a hacer completa, a hacer repleta su palabra. Y entonces es importante conectar que no es algo nuevo, que no es algo que viene a sustituir lo que se ha dicho ya en Génesis, Éxodo, Levítico, etc., sino que es una lectura distinta, la lectura de cómo Dios tenía la intención de que las cosas fueran. Y en medio de esta enseñanza, en medio de esta reinterpretación de su palabra, leemos que suceden
algunas cosas. Marcos capítulo 2, versículo 3, dice la Reina Valera 95. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Imaginen la escena, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. La palabra paralítico viene del verbo estar paralizado, es decir, este hombre no podía moverse y ellos confianzudamente, diríamos en nuestro país, en Guatemala, remueven el techo, no sé de qué estaba hecho, pero lo que sí está claro es que la construcción permitía fácilmente hacerlo. Y pensando en que este hombre tiene una oportunidad de encontrarse con Dios, siendo atraídos, la Escritura no enseña cómo es que ellos llegan o conectan, que Él puede sanar, pero seguramente Dios, que ya en ese entonces ha hecho algunas liberaciones, ha hecho algunas administraciones, ha hecho algunos milagros, Dios mismo está atrayéndolos a Él, porque para eso vino Él vino a cumplir su palabra. Y vamos a leer entonces lo que dice el versículo 5 en 2 traducciones. La Reina Valera 95 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y por eso este tema lleva el título de los amigos y el paralítico, porque se está refiriendo precisamente a los amigos. Muchas personas, cuando leen estos versículos, podrían pensar que Jesús se está refiriendo que cuando vio lo intenso de la fe que ellos tenían, entonces Él fue movido a compasión. Pero decir esto suena un poquito complicado y orgulloso, pretencioso debería decir, en pensar que nosotros podemos, con cualquier obra o creyendo incluso, mover la voluntad de Dios. Es decir, obligar a Dios que haga algo que no quería hacer. Una mejor lectura podría ser la siguiente, que es con una mentalidad ya semítica del primer versículo. Al ver Jesús la fidelidad para con ellos, dijo al paralítico: hijo, echo fuera de ti tus pecados. Y vemos dos diferencias principales. Primero, la fidelidad para con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús sabía que esta situación iba a ocurrir y Él, en su fidelidad, mueve a estas personas a hacer lo que hicieron. Por eso ellos son protagonistas. Son protagonistas porque son conducidos por Dios, porque Dios quiere hacer un milagro. Y es que así es como Dios opera. Dios no tenemos que torcerle el brazo ni convencerlo, ni siquiera con nuestra fe, para que nos sane. Dios es bueno y Él quiere la sanidad, pero sabe que estamos en un mundo que está limitado. Y con el paso de estos estudios vamos a llegar a un momento en donde vamos a explicar precisamente qué implica la fidelidad de Dios y cómo es que ésta llega. Pero lo que no queremos es dejar la idea de que si yo digo, bueno, como se ha predicado muchas veces, tengo que tener la fe de estos amigos para que también estas cosas se sucedan, porque eso no es el mensaje que está transmitiendo el Evangelio. El Evangelio está transmitiendo el mensaje que Dios movió las voluntades de las personas, hizo que la fidelidad de Dios llegó para cumplir una promesa que había hecho desde los tiempos de los profetas, de hacer caminar a los que no podían caminar. Y cuando los amigos bajan esto, Jesús no hace más que recordarse de su fidelidad. Por eso dijo la fidelidad hacia con ellos. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón?
por la segunda cosa que decimos. Se ha traducido tus pecados te son perdonados, pero el griego dice hecho fuera de ti los pecados. Es decir, Jesús le está diciendo al inválido que lo está salvando, que Él está, no solo, no está perdonándolo y luego qué va a hacer, sino que Él está limpiándole la condición pecaminosa. Por eso debemos de entender la salvación, esta salvación de Jesús, como el milagro más grande que podemos vivir. Por supuesto, esa condición pecaminosa que padecía el paralítico, que padecían los amigos y que padecemos todos, es la que nos lleva como humanos a equivocarnos, a hacer malas siembras, a tomar malas decisiones, pero que nosotros sepamos que la fidelidad de Dios está con nosotros para mantenernos los pecados perdonados, para acercarnos a Él, para bendecirnos. La humanidad está enferma y se muere, se está muriendo, se está corrompiendo debido a la condición pecaminosa. Pero ahora tenemos a Dios mismo acá diciendo, yo he venido para echar de ti tus pecados, para quitar de ti, para que no sigas pecando. Escuché una máxima muy interesante en estos días, y es que la gracia, dice, no cobra su importancia en perdonarte, sino en que tú dejes de pecar. La gracia no solo llega hasta perdonarte, sino va a buscar una transformación en ti para que tú dejes de perdonar. ¿Es Jesús Dios? Por supuesto. Lo hemos visto una y otra vez. Él puede echar de cualquiera los pecados. Y por supuesto también puede levantarlo. Pero veamos qué es lo que ocurre. Marcos 2:6 continúa diciendo, y yo le invito a usted para que me acompañe. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Y aquí ya vemos la designación de un cierto grupo. ¿Quiénes eran estos escribas? Sofrim en hebreo, sofer en singular, sofrim es una palabra plural. Estas personas sí que se dedicaban a hacer copias de las escrituras de Moisés, especialmente de toda la Biblia. Pero más que escribanos, era una profesión que existía y que era un ala farisea, que estos tenían un título o una, no quiero decir la palabra título, sino creo que una palabra más correcta sería la pericia de ser contables. Sucede que los caracteres bíblicos son alfanuméricos, es decir, son caracteres de escritura, pero también tienen un valor numérico. Y cuando estos eran copiados de un rollo a otro rollo, estos sofrim, estos contables, eran los encargados de hacer el cuadre. Por supuesto, también tenemos que recordar que la escritura en este momento no está vocalizada. La ley del Señor, el Antiguo Testamento, fue vocalizado hasta el siglo 8, creo yo, del 6 al 8 después de Cristo, por otras personas llamados los masoretas, que se dedicaron a hacer una labor excelente en esto. Por lo tanto, los escribas, los sofrim, se dedicaban entonces a copiar, y Jesús es tan enfático en la obra de ellos que dice que ni siquiera el adorno más pequeño de la letra más pequeña va a quedar sin cumplirse. Así que ellos tenían la responsabilidad, la pericia, la competencia, quizás sea una mejor palabra, de llevar a cabo este mensaje que Dios les había dado, esta tarea que Dios les había dado, y que hoy, al día de hoy, lo tenemos que resaltar. Todos nos hemos beneficiado de la labor que ellos han hecho, porque estas personas
permiten que la palabra de Dios nos haya llegado a nosotros. A lo largo de la historia del mundo ha habido tantos escribas, tantas personas que han tenido la participación en hacernos llegar las escrituras, en preservar las escrituras originales, en preservar los manuscritos y luego en copiarlos y luego en traducirlos y luego en hacerlos llegar. Sé que muchas veces desde esta plataforma se les ha dicho, quizá llegado a criticar un poco por una falta de comprensión o porque muchas veces no se escoge la mejor de las traducciones, pero también tenemos que reconocer esa labor. El problema es que estos escribas empiezan a emitir sus opiniones, es decir, no solo se dedicaban como contables a hacer estas copias, sino también por la pericia de la misma y por ahora ser estudiosos de las escrituras en su lengua original. Entonces ellos, su opinión pesaba mucho. Y por eso el versículo ha terminado diciendo que en sus corazones estaban pensando en sus corazones. Y la palabra corazón es la palabra cardio aquí, donde viene, ¿verdad?, nuestra palabra corazón, que también está relacionada con el latín cor. Y por supuesto que se refiere al músculo que bombea la sangre a todo el cuerpo. Pero como es el pensamiento hebreo y como es el pensamiento de la persona que escribió el Nuevo Testamento, el corazón es el centro neurálgico de las personas. Es donde nosotros pensamos, es donde hacemos maquinaciones, es donde sentimos. Por eso, cuando usted lea la palabra corazón, tiene que ver si no se está refiriendo al concepto del siglo XXI de la mente, el centro neurálgico de nuestras intenciones, de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos a beneficiarnos entonces ya del glosario que hemos hecho en las semanas anteriores. Capítulo 2, versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? O sea, ellos están pensando, recuerde, los sofrim, los escribas están pensando. Luego dicen, está blasfemando. ¿Quién puede soltar pecados sino solo uno? Y me llama la atención que nadie traduce solo uno, coma, el Dios, porque aquí hay un artículo. ¿Y a qué se refiere esto entonces? En primer lugar, siguiendo la sintaxis griega, vemos que ellos están blasfemando, están pensando en sus corazones que Jesús, que el Mesías, está blasfemando, es decir, está cometiendo una injuria. Una injuria. ¿Por qué razón? Porque nadie puede soltar los pecados. Nadie puede sacar el pecado de una persona y enviarlo fuera. Recuerde usted que en este momento histórico las personas, si querían ser perdonados de sus pecados, ellos presentaban una ofrenda del ganado o bien de sémola, es semilla de harina vegetal, una ofrenda vegetal o una ofrenda animal. Y esto de alguna manera producía una reconciliación. Pero lo que esta palabra está diciendo es mucho más profundo. Está diciendo que les está sacando el pecado de sí. Porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Esa es la convicción de Jesús para con nosotros. No es solo perdonarnos los pecados que hemos hecho, sino sacarnos, el matar al pecado en nosotros. Sacarlo, echarlo fuera, que pierda la vida, porque ya no está en nosotros. Y llegamos entonces a la palabra, solo uno puede, el Dios. Este es el concepto hebreo del Ser Supremo, el Eloa, como lo hemos enseñado. Tienen toda la razón. Por supuesto, solamente el Eloa, solamente la divinidad puede tomar el pecado que está enraizado al corazón del hombre y sacarlo de sí. Esa es la obra del Mesías.
y que sabemos que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla y un día estaremos todos libres de la presencia del pecado. Pero ya con este hombre, él ya había empezado. Lo que no sabían ellos era que el Eloa mismo, el Dios omnipotente, era quien había pronunciado estas palabras y a quien tenían ellos frente a ellos. Por alguna razón que a nosotros nos cuesta entender todavía, esta gente que tenía la escritura, que tenía tan cerca la escritura y que se dedicaba a copiarla y que en esta escritura estaba registrado todo lo que el Mesías, Dios tomando forma de hombre, vendría a ser, ellos no lo pudieron ver y los amigos de un paralítico sí lo pudieron ver. ¿Y por qué lo pudieron ver? Porque fueron llamados, porque fueron guiados. Versículo 8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué piensan esto en sus corazones? Y aquí nos encontramos con otro hebraísmo que necesitamos entender. ¿Qué es eso de su espíritu? ¿Verdad? ¿Será que Jesús tenía un espíritu dentro de él mismo, como es la idea? ¿O a qué se está refiriendo? Y tenemos que decir que hay mucha filosofía griega metida en la lectura. Si usted busca en el idioma de griego la palabra espíritu, neuma, se va a encontrar con la idea de algo incorpóreo, algo gaseoso. Pero si usted busca la idea hebrea, la idea bíblica, a lo que la Biblia se refiere, se va a dar cuenta que la palabra ruach, en el ruach de él, diría aquí, es una palabra hebrea que tiene 5 significados, que en la Biblia se puede ver de 5 significados. Número 1, quiere decir viento, sí quiere decir viento. Número 2, quiere decir poder. Por eso el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, dice, es el poder de la santidad. Así que la segunda acepción es poder. La tercera es la mente o el ánimo. Cuando Pablo enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo, en griego dice tenemos el espíritu de Cristo. Es la mente. La cuarta acepción de la palabra ruach o espíritu es el depósito de la vida eterna. Y la quinta es la palabra incorruptible, lo incorruptible. Dice que tendremos un cuerpo espiritual, que Jesús tuvo un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo sin corrupción. También yo lo saco aquí a colación, no es mi tema hoy. En la medida que estudiemos más, nos expandiremos un poquito acerca de estos significados, pero hoy, para que lo tengamos fácil en función de lo que yo quería que conectáramos, es que aquí se refiere a la mente de Jesús. Jesús en su mente conoció, porque él podía leer a las personas. Él vino como Dios. El olor de las personas, la emisión de las personas, no había algo oculto a él. Él supo entender lo que pensaban y por eso les dice de la siguiente manera: ¿ustedes por qué piensan así? ¿Por qué piensan así? Él lo conoció en su mente. Versículo 9. Y mire entonces cómo lo ponen. ¿Por qué ponen así? Yo estoy hablando de que yo vengo aquí a echarle fuera pecados a este hombre. ¿Por qué lo ponen así? ¿Qué es más fácil? Dice el versículo 9. Decir a este paralizado: tus pecados te son quitados. O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Y aquí hay 2 posiciones, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Desde el aspecto de los escribanos, de los escribas, sofrim, era más fácil solo decir: mira, son perdonados. Pero él va a probar que él es Dios todopoderoso para perdonar pecados, haciendo que este hombre, a la vista de todos, tome su camilla y ande. Esa es la comparación que le está haciendo. Versículo 10. Pues para que sepan que el heredero del reino de Dios, el que viene a repartir la vida eterna, el que tiene la capacidad de perdonar pecados,
por eso teníamos que hacer este glosario, tiene la autoridad en la tierra para echar pecados, se voltea y dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es lo que les está probando? Que Él tiene la autoridad, como Dios que es, como el repartidor de la herencia de Dios que es, para sanar. Y que este sanar también es algo que Dios podía hacer, pero que su intención original era echar a los pecados de ese hombre. Era limpiar. A veces nos enfocamos más en lo temporal que en lo eterno. Un día usted va a ver a este paralítico en la resurrección y nos va a poder contar su historia y quizás nos presente a sus amigos. Mientras eso suceda, que nosotros sepamos que Dios estuvo acá y que para Dios, que venía a un mundo corrompido, su primera finalidad era traer una solución a ello. La consecuencia de traer una solución a ello, por supuesto que podía representar en sanidad. Podía resultar, en sanidad. Él tiene la competencia, la habilidad de perdonar y lo confirma sanando a esta persona. No puedo hacer el énfasis lo suficiente. Él es Dios y lo que el Evangelio está queriendo probar acá es que Él es Dios y tiene la competencia para hacerlo, para perdonar los pecados, para solucionar los problemas, los verdaderos problemas de los hombres. ¿Y cómo lo evidencia? Sanándolo. Sanando, ese es el resultado de su palabra, la palabra de Dios. El versículo 12 continúa diciendo, y yo le invito a usted para que me acompañe ahora a leerlo, dice, y él, el paralítico, se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Es decir, le atribuyeron a Jesús el peso de la honra, el lugar que el peso, la honra, el lugar que a Él le correspondía. Al día de hoy, cada vez que nosotros hagamos algo bien, esta debe ser nuestra actitud, que Él se lleve todo el peso, que Él se lleve toda la honra. Quizás las personas que estaban allí no se atrevieron a confesarle allí mismo como Dios. Me refiero a las personas que están asombrados y glorificando a Dios. Es decir, la palabra glorificar implica el reconocimiento del peso de Dios, como quien pone una piedra en medio de un colchón, luego, pone una sábana y en un colchón de esponja, luego pone una piedra. El peso de la piedra va a traer a todo a sí mismo. Ese es el significado de la palabra gloria, que Dios se lleve todo el reconocimiento. Entonces, quizás estas personas no se atrevieron a reconocerlo ahí como Dios, pero seguramente Dios empezaba con ellos la obra para que lo reconocieran a Él como Dios y que en algún momento, o poco a poco, lo llegaron a ver como el Mesías que era. Este milagro que está aquí y que hemos querido hablar el día de hoy representa la obra que Dios vino a hacer. Por supuesto, a veces le ponemos más atención a alimentar, a los milagros, a alimentar, a sanar, a resucitar. Pero es que el milagro más importante que Jesús venía a hacer era a soltarnos los pecados. Y es en soltarnos los pecados que nosotros podemos empezar a ver resultados distintos en nuestra vida, en las áreas distintas. Podemos empezar a ver la libertad de Dios sanándonos y quitando el yugo del pecado, es decir, la enfermedad de sobre nosotros. Y todo ello Él lo hace porque el peso está sobre Él, la gloria está sobre Él.
Él lo atrae todo a sí mismo y esto es a causa de su fidelidad. Los amigos del paralítico no hicieron algo para merecer que Dios hiciera lo que hizo. Ellos simple y sencillamente percibieron la intención de la fidelidad de Dios, que los llevó a cargarlo, a subirse al segundo piso, a quitar el techo y a bajarlo, porque Dios quería operar. Yo estoy convencido que así es como Dios quiere seguir operando en nuestras vidas. Yo no sé qué estás atravesando, qué estás pasando, pero sí sé que la respuesta es la fidelidad de Dios. Y si estás oyendo esto hoy, seguramente Dios quiere hacer algo contigo en ello. Por favor, acompáñame en una oración. Señor Jesús, nosotros somos atraídos a ti porque solo en ti hay redención, solo en ti hay salvación y solo en ti hay un alto a nuestros pecados. Por ello, Señor, yo vengo a pedir tu intervención en nuestras vidas, en las vidas de las personas. Tú que has permitido que nos conectemos, tú que has permitido que estudiemos tu palabra y tú que estás permitiendo que empecemos a conectar tus conceptos de fidelidad, que estás empezando una obra en nosotros. Yo no sé cuáles son las circunstancias que viven las personas que me están sintonizando, pero sé que tú tienes una respuesta para ellos. A partir de que ellos escuchen tu voz y se vuelvan a ti para confesarte como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para confesarte en sus vidas como su Salvador, para que ellos puedan decir: Jesús es mi Salvador, Él es mi Redentor, Jehová salva estuvo aquí, Jehová salva es Jesús, Jesús es Jehová, Él ha venido a salvarnos. Ayúdanos a conectar eso, ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, vamos a dar por terminado aquí el estudio. Lo invito a conectarse de hoy en 8 en estas dos plataformas. Si usted desde lo que lo ve en diferido, también lo esperamos siempre. Estamos colgando estos estudios a partir de las 4 de la tarde de los sábados, hora de Guatemala. Y también le invito a buscar en nuestro canal de youtube.com/Visión de Femisco, que hay varios listados ahí de videos que pueden servirle, como el estudio de Gálatas, como la introducción a la Biblia, como las citas. Queremos invitarle para que se dé una pasadita por ahí y estamos seguros que va a encontrar estudios por medio de los cuales Dios también le quiere hablar. Bueno, les mandamos un abrazo, que estén muy bien, los esperamos una próxima.